Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Muy buenas tardes, bienvenidos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y es un gusto estar con todos ustedes arrancando nuestro programa en la tarde. Bueno, ya se acerca, ya casi se siente ya la Semana Santa, con una Semana Santa un poco extraña porque se nubló toda la tarde. Yo no sé cómo fue por donde usted está, pero aquí por las oficinas de Libertópolis, por los estudios de Libertópolis, pues estuvo bastante nublado. Así que pues algo extraño el día, pero bueno, disfrutando. Ya se acercan también esta época de Semana Santa, así que espero que la esté disfrutando. Bienvenidos a todos quienes nos están escuchando a través de la 102.1 FM, a quienes nos escuchan por Facebook, también bienvenidos. Estamos en facebook.com/libertopolis.com. A quienes nos escuchan a través de YouTube, también bienvenidos. En nuestro canal es Libertópolis y por Twitter, @Libertópolis también. Muy buenas tardes y bienvenidos a todos. ¿Cómo les está yendo con el tráfico? Respire profundo, no queda de otra. Y hoy quiero hablarles vamos a hablar de varios temas. Primero, la renuncia de la secretaria Kristen Nielsen, quien estaba con Trump, y la secretaria pues le renuncia a Trump, secretaria de Seguridad Nacional. Ayer se dio a conocer su renuncia. Era la cara pues más visible, era la cara de la política migratoria de Trump. Parece que hay diferencias. Trump endurece su política migratoria y pues presenta su renuncia. Así que de eso vamos a estar platicando con Renny Bake. Otra de los temas que quiero hablar con ustedes. ¿Y ustedes qué piensan? ¿Los plazos o los tiempos de la CC van a coincidir con los plazos y los tiempos de las elecciones? ¿Cree usted que la CC va a resolver todos estos casos que tiene pendientes? Porque al final se ha judicializado la política y no sabemos quiénes van a ser. Por lo menos las tres candidatas que van liderando las encuestas pues tienen problemas jurídicos y muchos de ellos han llegado a la Corte de Constitucionalidad. ¿Irán a resolver en tiempo? De eso también iremos platicando con nuestros invitados y cuáles son los escenarios al respecto. Ya tengo tú me avisas, vamos a hacer ese enlace. Les quiero contar también del orden del día que va a suceder hoy en el Congreso. Bueno, no hoy, la agenda que está programada para esta semana. Pues resulta que para mañana continúan con la interpelación al ministro de Desarrollo Social, el señor Carlos Velázquez Monge. Siguen con la interpelación. Como les decía desde un inicio, no sé cuáles son los resultados de estas interpelaciones y si realmente se está logrando algo. Por otro lado, también va a haber una interpelación, si continúa la interpelación al ministro de Comunicaciones. Esta la solicitó el diputado Edwin Lush y ahorita les voy a decir por qué es importante quién la solicitó. Y esta es al ministro de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda, el ingeniero José Luis Benito Ruiz. Y los miércoles es el día que se ponen bien chambeadores los diputados y es el día que más nos preocupan porque de todo esto, pues yo escribí un artículo y les contaba que en las últimas 3 semanas de marzo sacaron 3 decretos, o sea, una por semana, y dentro de esos 3 decretos, pues nos endeudaron con $220 millones. Así bajita la cosa. Entonces, el miércoles, como se ponen muy trabajadores, hay sesión a las 10 de la mañana y otra a las 2 de la tarde. A las 10 de la mañana, pues van a continuar con la interpelación al ministro de Desarrollo Social, continúa la interpelación al ministro de Comunicaciones, la que solicitó el diputado Edwin Lush, y está programada también
si concluye la interpelación solicitada por la diputada Vivian Beatriz Preciado Navarijo, también al ministro de Comunicaciones. ¿Y qué va a suceder en la tarde? A las 2 de la tarde, pues se ponen muy trabajadores y es interesante todas las cosas que hay y uno dice ¿y dónde está la ley para eliminar las regulaciones? La ley que deroga la tramitología, la ley que deroga, pues espero que en alguna de estas, al menos los nombres no lo indican, pero le voy a contar. En primer debate, se está discutiendo la ley sobre la inclusión en el pensum, eso quiere decir incluir en el pensum de los estudiantes de primaria y secundaria la educación en derechos humanos. Y aquí mi pregunta es, ¿qué se entiende o qué entienden estas personas o qué entienden quienes van a hacer este pensum? ¿Qué se va a incluir como derechos humanos? Porque si no, prepárese, porque todos los niños de secundaria y de primaria van a estar indoctrinados que hay que subvencionar y que hay que mantener los derechos de los demás, el derecho a la casa, el derecho a muchísimas cosas más, el derecho incluso al preservativo. Claro, lo que no van a decir es a costillas de usted. Y todo esto, pues se lo piensan enseñar a los niños. Así que aquí, como siempre, mis recelos hacia la educación estatal y ahora incluir en el pensum el tema de la educación de derechos humanos. Por mí, no tendría ningún inconveniente si realmente aprendieran acerca de derechos individuales como bien entendidos. También la ley del Día Nacional del Arrepentimiento, el Perdón y la Reconciliación por la Paz. ¿Cómo ve? Será ese día en el que todos le pedimos disculpas a nuestros amigos, a nuestra familia, pero y la pregunta es si esto no se presta pues a más extorsiones y a más chantajes. Ley del Día Nacional del Arrepentimiento, el Perdón y la Reconciliación por la Paz, y me pregunto si esto también no debería ser algo más privado. Pero en fin, la ley de rastros también está en primer debate y está la ley de promoción de alimentación saludable. Y me pregunto quién va a ser el sabio que va a decir, porque recuérdense que ya hay una ley de revisión de loncheras, pues ahora me pregunto si esto también pues va a implicar más presupuesto para que la gente coma bien, o si la pregunta debería ser ¿cómo hacemos para que las personas se interesen en su salud de forma libre y voluntaria? Y en segundo debate, la ley de competencia, que si realmente queremos hablar de una ley de competencia, me gustaría ver si esta ley, que lo dudo porque lo que leí no era por este lado. Si queremos tener una ley de competencia, lo básico que debería tener esta ley, y no deberían ser muchos artículos, uno sería eliminar las barreras de entrada y de salida a cualquier competidor. Eliminarlas, y bueno, esto es muy ambicioso, pero por lo menos bajarlo al mínimo posible. Esto quiere decir quitar toda la tramitología, y entonces hablemos de competencia, porque no podemos hablar de competencia regulando la competencia y poniéndole más trabas a quienes quieren competir, lo cual suena tan contradictorio. Luego está la Ley General de la Infraestructura Vial y la ley que declara el Día Nacional de la Oración. La pregunta es, ¿a cuenta de qué debe haber un Día Nacional de la Oración si esto no es de incumbencia privada? En fin, y así varios temas. Ya en tercer debate, la Ley del Sistema Nacional de Protección Integral de la Niñez y la Adolescencia. Vamos a ver de qué se trata esta ley, porque más que protegerlos, la verdad es que uno queda realmente preocupado. Y por último, pues ya en tercer debate y discusión por artículo, la ley que crea Pro Guatemala para promover la inversión. Pero digo, ¿con cómo vas a promover la inversión? Con la falta de certeza jurídica, y ya ni hablemos de la seguridad. Y ya está en línea con nosotros nuestra primera invitada, Reni Bake, con quien vamos a estar hablando acerca de la renuncia de Kirstjen Nielsen, el rostro de la política migratoria de Trump, como la han llamado en algunos lugares. ¿Qué tal, Reni? ¿Cómo estás? Muy bien, buenas tardes a todos. Saludos, María Dolores, gracias por la invitación. Pues acá un poco leyendo sobre esta renuncia y también sobre el hecho que Trump pareciera, según las noticias, que
está pidiendo la renuncia del jefe del servicio secreto y pareciera que también va a ser cierta limpia en el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos, o Homeland Security como se conoce en inglés. Uh-huh. Hay que recordar que este departamento se formó después de los ataques a Estados Unidos en septiembre 11 del 2001 y es el encargado de la seguridad interna de Estados Unidos. El hecho que se haya ido la secretaria Kirsten era algo que ya más o menos se esperaba o se discutía, o eran como que se hacían apuestas si se quedaba o no se quedaba mucho tiempo, porque ella era pieza de el general John Kelly, que fue el encargado de la Casa Blanca y que se fue ahorita en enero. Entonces eran como, bueno, ¿se va a quedar? ¿No se va a quedar? Porque esta es pieza de alguien que ya no está en la Casa Blanca. Ahora pareciera que Trump está poniendo o está dibujando el gabinete con gente puramente de él. Un gabinete yo le pondría tal vez muy trumpiano, enlazado en sus intereses, en las promesas que hay de electorales y obviamente también ya mirando la reelección que comienza a finales de este año, la campaña, aunque realmente ya ha comenzado de una u otra forma en Estados Unidos. Hay como una docena de precandidatos presidenciales demócratas y obviamente él está haciendo un cambio en Homeland Security y está reorganizando el gabinete, porque una de las promesas que él hizo de campaña es el muro y detener la migración ilegal a Estados Unidos. Uh-huh. Y las noticias dicen que están habiendo 100,000 personas detenidas en marzo, ilegales en la frontera, y que en la frontera están básicamente saturados, que ya no tienen gente ni tienen personal para ante esta avalancha de personas. Ayer mirábamos en un matutino de Guatemala que la gente decía, miren, si a mí me hubieran dicho que era esto, pues no hubiera venido un inmigrante detenido en uno de estos campos de refugiados, no es campos de refugiados, sino en uno de estos centros de detención o en estos shelter, no sé cuál es la palabra, no se me ocurre la palabra en español en este momento, centros de acogida, como diciendo, ni siquiera sabíamos a lo que veníamos, nos dijeron que solo teníamos que venir acá y que como que iba a estar resuelto, como que pareciera que hay una estrategia de que se están yendo a Estados Unidos sin saber realmente las penas y las limitaciones y que es ilegal estar siguiendo como lo está haciendo la gente en este momento. Ahora, ¿esto qué tanto cambia las relaciones? Y la pregunta obligada es las relaciones con la región y específicamente con Guatemala. Si ella se veía como alguien que aplicaba la política pues dura de migración, ¿esto va a aumentar aún más? ¿O cuál sería la situación de las relaciones con Guatemala y con la región? Kirsten era alguien que vino 2 veces a la región, al menos de lo que recuerdo. Vino a Guatemala en junio, julio del año pasado, estuvo hace unas semanas en Honduras, firmó un acuerdo con los países de Triángulo Norte para ver cómo reducir la migración ilegal. Y el que están nombrando es básicamente alguien que está en la patrulla, porque que ha estado a cargo de una u otra forma en la patrulla fronteriza, o sea, en el día a día. O sea, no alguien que de una u otra forma estaba en Washington y viajando, sino alguien que está viendo la frontera. O sea, están poniendo a alguien tal vez más duro o que tiene más experiencia de lo que está pasando en la frontera en este momento, porque es a quien están poniendo a cargo interino. Ok. ¿Y consideras que se va a continuar endureciendo la retórica de migración conforme se acerquen las elecciones? Completamente. Recuerda que una de las promesas que hizo el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, fue un muro, y que de una u otra forma una discusión, especialmente dentro de su votante duro, es la migración ilegal. Por otro lado, una cosa que el Congreso de Estados Unidos lleva años y no termina de aterrizar es una reforma migratoria, que también es un tema que el presidente Trump dijo, vamos a hacer que el Congreso y el Senado hagan la reforma migratoria que necesitamos. Entonces, ahorita, por ejemplo, esta persona que está poniendo a cargo del Departamento de Seguridad Nacional interino,
interino va a estar mientras se ve si consigue o no la confirmación del Congreso y del Congreso de Estados Unidos y el Senado, pero mientras es el que está a cargo. Él declaró hace poco que estaban saturados y que era una crisis migratoria. Y acuérdate que Trump quiere utilizar dinero de otro lado para comenzar a construir su muro. Se fue a declarar una emergencia nacional para comenzar a construir el muro y está en esa línea. Y tengo entendido, tendría que revisar bien la noticia, que un juez había impedido algunas de las acciones que estaba haciendo Trump, pero te voy a averiguar bien de qué se trata. Sin embargo, a Trump le conviene, vamos a decirlo así, que haya una crisis porque le da la oportunidad de hacer decretos. Bueno, no decretos, acciones ejecutivas. Mira, el tema de la crisis pudiera ser una discusión de largo, de que si hay o no hay crisis en Washington, dependiendo del lugar donde estés, el pasillo donde estás y el día en el que estás, hay o no hay crisis. Es una broma que a veces algunos de mis amigos me dicen, hoy sí hay crisis, mañana no, hoy no están preocupados, estamos preocupados en tal cosa. No, mira, hay que entender el hecho de que en Estados Unidos, especialmente el votante estadounidense, de una u otra forma, el votante duro de Donald Trump es gente que está harta de la migración irregular. Han sido afectados por, las maras que están en ciertas ciudades, y en la parte económica la gente dice sí, hay empleo y esto y lo otro, pero al mismo tiempo lo que quieren es un poco como saber quién está entrando a su país y que no estén entrando en la oleada que está llegando en este momento. Hace poco declaró Trump de que miren, no vengan acá, estamos completos, no vamos a darles más asilo, porque la gente, y es un poco de las quejas que hay dentro, cuando yo leo las noticias y lo que dice, los que están a favor del muro y un montón de cosas, miren, es que está viniendo gente que no sabemos quiénes son, que vienen a vivir de nuestro sistema de ayudas, y obviamente están los radicales que atizan el asunto, en el sentido de, miren, no sabemos quiénes son, no son de nuestra cultura, no se adaptan a nosotros en el tema del lenguaje. Y otra queja que hay es, por ejemplo, la parte de que cuando llegan y todos piden asilo. Y la pregunta es si realmente tienen derecho al asilo o solo es una forma de quedarse una temporada. La ley también en Estados Unidos, hay un vacío legal de que el que llega con un niño y es de países de Triángulo Norte puede pedir asilo o permiso y no tienen que ser reportados automáticamente, cosas que sí pasaba con la gente de México. Entonces es un poco la discusión de están trayendo a estos niños como si fueran su pasaporte. O sea, porque cabal estaba mirando hace poco una caricatura que puso alguien en el Facebook de está el migrante ilegal y alguien le está diciendo no olvides a tu pasaporte y señala a un niño. Pues esto da mucho que hablar y conforme también se vayan acercando las elecciones en Estados Unidos, pues va a ir dando más de qué hablar, sobre todo el tema de las reformas, primero reformas migratorias y todo el tema que tiene que ver con migración y también el tema de narcotráfico y el tema en cuanto a la cooperación entre Estados Unidos y la región para detener estos dos temas, tres temas: narcotráfico, corrupción y migración. Muchas gracias. Exactamente, todos son temas de seguridad nacional, que son temas del Departamento de Homeland Security de Estados Unidos. Pues muchas gracias, Reni, por haber tomado nuestra llamada. De nada, un gusto saludarles a todos y feliz tarde. Buenas tardes. Platicábamos con nuestra compañera Reni Bake, quien está con Jorge Jacobs todos los miércoles a la 1:00 p.m. en el patio de atrás, dentro del programa de Todo a Pulmón. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca de otros temas que les había comentado que íbamos a tocar, como por ejemplo el de los tiempos de la Corte. Los plazos de la Corte de Constitucionalidad coincidirán con los de la Tribunal Supremo Electoral, tomando en cuenta que pues hay ocasiones en que la Corte de Constitucionalidad resuelve de manera casi que de inmediata, sesiona en hoteles y da estas resoluciones, amparos provisionales, y ¿cuál será ahora el desempeño de la Corte? El 14 de abril hay cambio también de presidente. ¿Qué va a pasar?
De esto vamos a platicar, en especial hablando del tema de las elecciones que tienen este plazo finito. Vamos al corte y regresamos. Estás escuchando Libertópolis.com. Ideas con valor. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias y estamos hablando acerca de los plazos de la Corte de Constitucionalidad, si van a coincidir con el proceso electoral, tomando en cuenta que hay varios amparos o varios recursos presentados ante la Corte de Constitucionalidad, porque al final pareciera el Roma de la época antigua en cuanto a todos los caminos conducen a Roma. Aquí todos los recursos casi que conducen a Roma. Y quiero agradecerles a quienes nos están enviando sus mensajes. Buenas tardes, gracias Vero Martínez, un gran abrazo, saludos también, buenas tardes. Roxana Rubio, buenas tardes, muchas gracias Roxana, un gran abrazo. Héctor Vidal nos dice, si se facilita la migración legal, ¿reduciría la migración ilegal? Buena pregunta. Si aplicamos, y habría que preguntarle a René al respecto, en cuanto a esta pregunta. Ahora, si aplicamos el tema de cuando reduces el ser legal, cuando reduces el costo de ser legal, por lo general se reduce la informalidad o la ilegalidad. Esto se aplica mucho cuando hablamos de los temas económicos y los temas de pedir permisos, toda esta tramitología. Cuando reduces toda esta tramitología y todo esto, estos permisos, todos estos trabas que hay, es obvio que si es tan fácil es actuar en la formalidad, pues la informalidad se vuelve demasiado costosa. Pero mientras no es así, obviamente actuar dentro de la informalidad o la ilegalidad se vuelve menos costoso. Quiero agradecerles a todos quienes nos mandan sus mensajes, quiero agradecer a quienes ya compartieron nuestra transmisión, muchísimas gracias a quienes ya compartieron nuestra transmisión, gracias también quiero agradecerles a quienes ya tengo en línea, al licenciado Luis Fernández Molina, con quien vamos a platicar acerca de los plazos de la Corte de Constitucionalidad versus los plazos de las elecciones. ¿Qué tal, licenciado? ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Bien, María Dolores, buenas tardes a usted y a su amplia e inteligente audiencia en Guatemala. Muchísimas gracias por habernos tomado la llamada. Y hay varios, pareciera, y decía al inicio que pareciera que todos los caminos conducen a Roma y aquí todos los recursos conducen a la Corte de Constitucionalidad. En el tema electoral que se ha visto en estas elecciones con estas nuevas reglas, pues cada vez más protagonista de lo que está sucediendo. Y hay varias situaciones que se esperan resoluciones de la Corte de Constitucionalidad. Entre ellos está por ejemplo, la inscripción de Suri Ríos, que ya está inscrita, pero que el Tribunal Supremo Electoral apela el amparo definitivo que le otorga la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué es lo que ahora va a pasar en cuanto a esto? ¿Cuál es el escenario que se podría manejar en esta situación, específicamente en el caso de Suri Ríos? Bueno, realmente solo una corrección. El que apela lo que resolvió la Corte Suprema fue el Tribunal Supremo Electoral. Perdón. Que sí. Por cierto, a muchos seguidores y a la propia candidata les ha causado un poco de escozor, como que el Tribunal Supremo Electoral tuviera algún interés. Sin embargo, ya el Tribunal Supremo se había apelado contra la provisional, el amparo provisional, y por congruencia tenía que hacerlo ahora con el amparo definitivo. O sea, ahorita es solamente que la Corte de Constitucionalidad resuelva y lo más pronto posible, porque en un caso anterior, hace 5 años, se resolvió también la Corte de Constitucionalidad cuando ya no había materia, pues cuando ya habían pasado las elecciones y la candidata Suri Ríos no había quedado. O sea que ahorita ya los plazos apremian. Ese es un tema. Ahora, solo una pregunta, porque me gustaría tomarlo también dentro del contexto de los plazos. Va a haber un cambio de presidente de la Corte de Constitucionalidad y que se da cada año.
Afirmativo, en el mes de abril, 14 de abril de los 5 años, como son 5 magistrados titulares, van turnándose uno por año, en orden de edad. O sea, ahorita le va a tocar al más joven, al más patojo de los 5 de la Corte de Constitucionalidad. Y en este caso, ¿cuáles son las funciones que tiene un presidente de la Corte de Constitucionalidad? Mire, realmente no hay un voto de desempate, ni tampoco hay influencia, o sea que contesto su inquietud. Para mí no hay cambio en el sentido de la posición de la Corte de Constitucionalidad, porque los votos son los mismos, 5 valen igual, y el hecho de que quien presida, quien mantenga el orden de la sesión, sea uno diferente, realmente no le hace ningún cambio. En lo que sí podría haber cambio es en los 2 suplentes que deben tomar posición, y aquí si son los mismos, pues obvio, por congruencia nuevamente, el resultado va a ser el mismo del amparo provisional, y con mayor razón. Si hay algún movimiento ahí, ese 4-3 puede ser 3-4, o no lo sé. Pero contesto su pregunta, en base al cambio de presidente no se avisora ningún cambio. No se avisora ningún cambio. ¿Quién puede convocar a que se reúnan, o ya está establecido y solo y se siguen estas agendas ya establecidas que se reúnan para decidir sobre los recursos presentados, y qué recursos son los que se evalúan en estas sesiones? Mire, ya está establecido, pero por protocolo le corresponde al presidente hacer la convocatoria a la sesión, aunque las sesiones generalmente ya están prefijadas, determinados días. Los magistrados consultarán en sus oficinas, expedientes, lo que sea, y discutirán en el pleno cuando tienen algún punto que debatir. En ese contexto no hay realmente cambios. Ahora, lo que van a entrar a conocer, y esto es importante dejarlo claro, que el amparo, en primer lugar, nunca se debe interponer, porque el amparo presume que la autoridad está actuando ilegalmente. Por eso es amparo, auxilio, SOS, ayúdenme. El amparo no es una acción ordinaria, por el contrario, se denomina una acción extraordinaria de amparo. Sin embargo, aquí ya lo hemos generalizado, y la costumbre implementa que el amparo es cajonero, haya o no haya cometido alguna abierta ilegalidad la autoridad, porque de todos modos, si no resolvió como yo pretendía, está actuando ilegal. Y el amparo provisional, hay dos resoluciones que son objeto de amparo, de apelación. El amparo provisional, que es mientras tanto, admitimos el amparo y mientras se desarrolla, otorgamos la medida temporalmente. Ese es el amparo provisional, que es apelable, que fue lo que apeló el Tribunal Supremo, y la Corte de Constitucionalidad dijo sí, se revoca el amparo provisional. Pero también congruente la Corte Suprema con lo que dijo en el amparo provisional, en el mientras tanto, a la hora del amparo definitivo, dijo, se confirma y se otorga el amparo definitivo. O sea, la Corte Suprema mantuvo su misma línea. El Tribunal Supremo, que no estuvo de acuerdo con el amparo provisional, ahora tampoco estuvo de acuerdo con el amparo definitivo, pues apeló, y realmente esa apelación debería estar en 5 días. Pues, o sea, a veces la Corte de Constitucionalidad, como nadie le cuenta los tiempos ni las costillas, a veces se tarda demasiado tiempo y no resuelve, pero ya debería haber resuelto en apelación lo que resolvió la Corte Suprema de Justicia. Ahora, uno de los temas que hablábamos era con respecto a los tiempos, y sobre todo pues estos tiempos tan finitos como las elecciones, y comentaba que cuando fue el caso de Suri Ríos, la Corte de Constitucionalidad, cuando entró a conocer, ya no tenía materia porque pues ya había terminado la primera vuelta, ella había competido y ya no estaba en segunda vuelta. Sin embargo, ahora por lo menos 2 encuestas que se han mostrado, hay posibilidades que llegara a una segunda vuelta si participa.
Esto lo hace más incierta la situación. Lo hace más incierta, y a los juristas que integran la Corte de Constitucionalidad hay que enviar ese mensaje de que ellos obviamente deben resolver en base a la ley, a la Constitución, pero también deben hacerlo en el contexto de la situación, porque no perdamos de vista que el punto, la misión esencial, y así lo dice la Constitución y la Ley de Amparo, es el resguardo del orden constitucional. A eso me refiero, que no solo lo puramente jurídico, técnico, sino también el entorno. Y con ese retraso están realmente poniendo en riesgo el equilibrio del orden constitucional, que es la principal función de la Corte de Constitucionalidad. Mal hace aquí que resuelva A o que resuelva B, que ya serán los juristas, los doctos, abogados que resuelven, pero que lo hagan ya en aras y en beneficio del orden institucional, precisamente. ¿Puede la Corte de Constitucionalidad dejar esto engavetado para eterna memoria, y valga la expresión? Mire, yo le contesto con el trámite de la mina San Rafael, que tanto daño causó, independientemente del fondo. Le contesto también con la impugnación por inconstitucionalidad, no amparo, inconstitucionalidad de las medidas de propaganda electoral y la limitación a los medios. No se ha resuelto. Y siguiendo esa, y aquí voy a usar la palabra, siguiendo esa maña, van a resolver cuando ya pasó las elecciones, es decir, disculpen, como ya pasó, ya en este contexto no tiene materia. Claro, va a tener materia para próximas elecciones y ahí va a estar vigente, pero en esta que hoy día nos ocupa ya perdió materia. En pocas palabras, no hay realmente un mecanismo que apriete a la Corte de Constitucionalidad para que resuelva en los 3 días después de la vista y los 5 que da claramente la Ley de Amparo. ¿Qué sucedería, y este es uno de los escenarios que se manejan a raíz de las encuestas, si Zury Ríos queda electa como presidente? Mire, es una pregunta que parece que la hubieran elaborado Kafka reunido con Maquiavelo, pues, y con Stephen King. Entre los tres diseñaron este escenario tenebroso y muy confuso. En ese caso, suponiendo que ella participe, que aparezca en las papeletas y gane una de las 2 primeras posiciones, como apuntan las encuestas, y en la segunda vuelta gana, que sería en ese escenario lo más previsible en el contexto de solamente 2, en ese caso todo estaría en manos de la Corte de Constitucionalidad, porque la Corte de Constitucionalidad puede declarar que no puede optar y por lo tanto ella no podría ser la que opte a la presidencia de la República según ese fallo de la CC. Claro, aquí es totalmente hipotético. Claro, todo estamos manejando un escenario. Habría que repetirlo. Eso no le da automáticamente al segundo lugar. Eso iba a preguntar. Y perdedor en la segunda vuelta no le da acceso por default, para nada. Habría que repetir las elecciones. O sea, habría que repetirlas, ni siquiera es, bueno, ella no puede asumir, pero asume el vice en lugar de ella, porque al final no ha tomado posesión. No, aquí no podemos partir presidente y vice, no, porque es una unidad. Aquí es como un átomo, que el neutrón y electrón es una unidad, se integra como unidad, no se puede partir. Una vez ya son juramentados, ya por la renuncia o falta del presidente o presidenta lo ocupa el vice. Perfecto. Pues entonces, pues al final estamos a la espera, porque no solo es este caso, hay otros, pero este es uno de los casos que se están manejando y que tiene la Corte de Constitucionalidad en sus manos. Mire, estos son los de mayor conocimiento, los de mayor impacto, los de mayor cobertura, pero yo conozco muchos que fueron síndicos, concejales, aún alcaldes, y que por una simple denuncia, y aún tengo casos de hace más de 10 años,
la Contraloría no les da la constancia transitoria y no han podido participar. En otros casos está la cuestión de que si hay denuncia ante el Ministerio Público, pero el Ministerio Público ahí los tiene de hace años y no los ha movido, por lo tanto permanece vigente la denuncia. El punto es, si vamos a admitir que el derecho de presunción de inocencia es general, aquí están saliendo muy gravemente afectados porque no resuelven los amparos o apelación de amparos en la mesa de la Corte de Constitucionalidad. Porque partamos de una premisa, la ley es muy porosa, tiene demasiados vacíos y faltantes, y en mucho no es culpa del Tribunal Supremo Electoral, porque ellos están rellenando los hoyos, integrando, se llama jurídicamente, pero, o sea, eso no se les critica. Lo que sí no es aceptable, que a unos le apliquen el criterio, un criterio y a otros un criterio diferente. Que es, al final, es arbitrario. Afirmativo, así es. Pues muchísimas gracias, licenciado, por haber tomado la llamada. A usted, María Dolores, que tengan muy buena tarde. Muy buenas tardes. Platicábamos con el licenciado Luis Fernández Molina, quien nos contaba con respecto, en este caso hablamos específicamente de un caso, y es el caso de la candidata a presidente de Suri Ríos, la cual pues hay se presentó, el Tribunal Supremo Electoral apela a la decisión de la Corte Suprema de Justicia, que otorga un amparo definitivo para que sea inscrita, y está en manos de la Corte de Constitucionalidad resolver. Vamos a ir al corte. Quiero agradecerles a quienes ya nos están dejando sus mensajes, gracias a quienes comparten. Vamos al corte y regresamos. Ahora puedes ver todos los programas de Libertópolis por Facebook Live. Facebook.com/Libertópolis. Transmisiones de Libertópolis por Facebook Live en directo. Disfruta de nuestros programas y dale compartir. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias. Estamos hablando acerca de los tiempos de la Corte de Constitucionalidad. ¿Coinciden con los tiempos de las elecciones? Eso es un tema del cual pues todos nos preguntamos, porque precisamente las tres candidatas que van liderando al menos dos encuestas que se presentaron y tienen problemas jurídicos, tienen problemas legales con respecto a su candidatura. Y de esto pues vamos a platicar en este momento con nuestro invitado, el licenciado Mario Fuentes de Starac. Muy buenas tardes, licenciado, ¿cómo está? Buenas tardes, María Dolores, buenas tardes a los radioescuchas de Libertópolis. Pues muchas gracias por tomar la llamada, y una de las preguntas que tenemos al respecto es, en este caso, el tema de, por ejemplo, Tel Maldana y Sandra Torres, en cuanto a que tienen recursos presentados en la Corte de Constitucionalidad con respecto a sus candidaturas. Por un lado, el Movimiento Semilla presenta un recurso para que Tel Maldana sea inscrita, y por otro lado, la FESI pues apela el amparo otorgado por la Corte Suprema de Justicia a Sandra Torres. Sí, tenemos el caso de, por ejemplo, específico de la licenciada Tel Maldana, que el Tribunal Supremo Electoral pues finalmente declaró con lugar dos recursos de nulidad que se habían presentado en contra de la inscripción que había llevado a cabo el director del Registro de Ciudadanos. Entonces, contra esa resolución del Tribunal Supremo Electoral, la licenciada Tel Maldana o su partido
CENIA interpuso un amparo dentro del plazo de 5 días que marca la ley de amparo cuando se trata de cuestiones en materia electoral ante la Corte Suprema de Justicia. Okay. Es decir, que la Corte Suprema de Justicia ahora tiene este amparo, que me imagino que, bueno, habrá requerido el informe que corresponde o los antecedentes al Tribunal Supremo Electoral, y deberá pronunciarse ya de un momento a otro sobre si concede u otorga el amparo provisional. Si sea cualquiera de las dos decisiones que otorgue o no otorgue, pues las partes tienen el derecho de impugnar esta resolución ante la Corte de Constitucionalidad, o sea, presentarían un recurso de apelación y la Corte de Constitucionalidad finalmente diría si se concede o no se concede ese amparo provisional. Si se concede el amparo provisional, pues sí se inscribiría, digamos, provisionalmente la candidatura de la licenciada Telma Aldana, y si no se concede el amparo provisional, pues obviamente no se inscribiría y quedaría pendiente hasta que se resuelva en definitiva el amparo en la Corte Suprema de Justicia. Como, digamos, ocurrió en el caso de la licenciada Suri Ríos, que el Tribunal Supremo Electoral le denegó, ¿verdad?, la inscripción, o confirmó la denegatoria de la inscripción que en su momento había emitido el director del Registro de Ciudadanos, interpuso un amparo ante la Corte Suprema de Justicia, y la Corte Suprema de Justicia finalmente le otorgó el amparo definitivo. Entonces, el Tribunal Supremo Electoral presentó un recurso de apelación ante la Corte de Constitucionalidad y también está pendiente de resolver esto ante la Corte de Constitucionalidad. Y tenemos el tercer caso que usted menciona, que es el caso de la licenciada Sandra Torres, que si bien, ¿verdad?, se inscribió como candidata, se presentó un antejuicio en contra de ella por parte de la FESI, es decir, la Fiscalía del Ministerio Público, que investiga cuestiones de crimen organizado, y digamos, contra la denegación, el antejuicio, y vino la Corte Suprema de Justicia y rechazó este antejuicio. Entonces la FESI del Ministerio Público interpuso un recurso de amparo contra esa resolución de la Corte Suprema de Justicia ante la Corte de Constitucionalidad, y la Corte de Constitucionalidad pues está pendiente de resolver este amparo. Es decir, que la Corte de Constitucionalidad en definitiva será la que decida si estas tres candidatas continúan en la lista electoral, o si digamos se les detiene y se les elimina, digamos, de esta contienda electoral. Ahora, para esto, pues obviamente hay un plazo, creería un plazo más que legal, que me imagino existe. Hay un plazo logístico para el Tribunal Supremo Electoral con respecto a la emisión, a la impresión y la distribución de las boletas electorales, en cuanto a llegar a todos los centros de votación y llegar en tiempo para que el día de las elecciones pues se puedan instalar estos centros de votación. Sin duda. Mire, ya estamos bien adentro de la campaña electoral, porque estamos entrando ya a la cuarta semana de la campaña electoral, es decir, que estaríamos pues prácticamente ya a 2 meses de las elecciones generales que se llevarán a cabo el 16 de junio. Es decir, que la Corte de Constitucionalidad tiene que resolver esto a la brevedad posible, porque si no se generaría indudablemente un problema logístico, que es el de las papeletas, las boletas electorales, que obviamente tiene que imprimirse con suficiente anticipación, porque de lo contrario, pues imagínense, podrían inscribirse candidaturas que después quedarían, digamos, eliminadas, o al revés, candidaturas que ya no se consideraron y que eventualmente pues podrían resurgir y que tuvieran que ser inscritas.
Entonces, pues espera que estas 2 semanas creo yo que van a ser críticas, tanto esta semana previa a la Semana Santa como la Semana Santa. Me imagino que van a haber ya resoluciones definitivas en torno a las distintas candidaturas, no solo presidenciales, sino que también candidaturas a diputados, candidaturas a cargos edilicios, que pues están, digamos, también impugnadas en estos momentos. Esto quiere decir, por ejemplo, que la Semana Santa, que muchos desconectan de las noticias y toman un merecido descanso, podría ser también un tema que las cortes al final podrían sesionar en esos momentos. No hay ningún impedimento. Duda, porque fíjese, por ejemplo, ahorita hay 2 temas muy importantes en materia electoral. El tema de la licenciada Zubi Ríos, ¿verdad? Que no sé si el expediente fue elevado de la Corte Suprema a la Corte de Constitucionalidad, pero ese es un caso que ya está, digamos, en caliente. Y el otro es el de la licenciada Sandra Torres, que también está pendiente ya el amparo que se presentó ante la Corte de Constitucionalidad. Esos 2 casos, por lo menos, ya los tiene la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad en Salmuera. Y la Corte Suprema de Justicia, pues, tiene el otro caso, el de la licenciada Telma Aldana, que tendrá que también emitir una resolución cuanto antes, y en todo caso, pues, podrá ser impugnada ante la Corte de Constitucionalidad, si digamos por cualquiera de las partes, ¿verdad? Entonces, yo esperaría que en esas 2 semanas van a ser de mucho trabajo intenso en esas áreas en materia electoral, y pues la ciudadanía está a la expectativa, ¿verdad? Sin duda, porque son las candidatas que, según las últimas encuestas, las que encabezan la intención de voto para las próximas elecciones. Efectivamente, son quienes encabezan las intenciones de votos, y las probabilidades hay que podrían llegar a segunda vuelta, lo cual no es cuestión de tiempo y esperar para que cuando se conozca ya no tenga materia. Pues sin duda, ¿verdad? Eso sería absurdo. Yo creo que tiene que haber certeza jurídica, que no la ha habido. Desafortunadamente no ha habido certeza jurídica, incluso para los medios de comunicación, ¿verdad? Esto está bien incierto, hay mucha incertidumbre por parte de los medios de comunicación. También la autoridad electoral ha sido errática en el tema de fiscalización de los medios de comunicación. De hecho, hay molestia, digamos, entre las entidades de prensa y los medios de comunicación por la forma en que la autoridad electoral ha estado, digamos, enfrentando esta incertidumbre en materia electoral en el ámbito mediático. Así que está todo muy, digamos, muy ambiguo, muy oscuro, y eso no es bueno para el proceso electoral, ¿verdad? Porque imagínense, hay oscuridad en el tema de conocer las propuestas que se están presentando para optar a los distintos cargos públicos, y por otro lado, pues ni siquiera se sabe, en definitiva, quiénes son los que van a competir. Pues muchísimas gracias, licenciado, por haber tomado la llamada. Gracias por estar con nosotros, y obviamente se acerca cada vez más el tiempo y se van acortando los tiempos, y en algún momento el Tribunal Supremo Electoral tendrá que tomar la decisión de mandar a imprimir con lo que tenga. Con mucho gusto, María Dolores, estamos a sus órdenes. Muchísimas gracias. Buenas noches a los radioescuchas. Buenas noches. Y este es uno de los retos. Por un lado, como les decía, todos los caminos llevan a la Corte de Constitucionalidad, al menos todos los recursos, y en este caso, pues las 3 candidatas que están liderando las encuestas tienen estos problemas jurídicos y tienen recursos presentados. En un caso, Zubi Ríos ya en la Corte, así como el de Sandra Torres, que presentó la FESI, en MP a través de la FESI. Por otro lado, el Movimiento Semilla con la inscripción de Telma Aldana en la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué va a pasar? Interesante. Habrá que... ¿Será? ¿Y usted qué piensa? Y se lo dejo ahí. ¿Cree que van a aprovechar esta Semana Santa para que se den a conocer estas resoluciones y pues todos andemos algunos en la playa, otros en las procesiones y otros haciendo alfombras mientras
¿Se resuelve quiénes compiten y quiénes no en estas próximas elecciones? Habrá que estar muy atentos. Quiero agradecerles a todos quienes compartieron nuestra transmisión. Muchísimas gracias. Ana Cristina, un gran abrazo, saludos. Lauro Enrique, también saludos desde Santa Clara, Bárcenas. Saludos también a Santa Clara, Bárcenas y todos los que nos escuchan desde este lugar. María Inés Vega, también saludos. Muchas gracias por escucharnos y muchas gracias también a Julio. Un gran abrazo a todos ustedes, que tengan una excelente noche, ya es noche, una excelente noche. Vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios, donde vamos a estar hablando acerca de cómo provocar una venta con nuestro invitado Alejandro Cuellar. Así que de esto estaremos hablando en Más Negocios. Muchas gracias. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.